Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los chismes y los dramas más intensos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy prepárense para un viaje lleno de pasión, corazones rotos y quizás nuevos romances. Porque vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La ruptura que paralizó a Turquía y al mundo entero. Vamos a explorar qué ha sido de Kerem después de esa separación tan mediática, si hay indicios de un nuevo amor en el horizonte, y cómo esta situación ha influido en las series que han protagonizado o podrían protagonizar en el futuro. Todo esto y mucho más. Pero antes de sumergirnos en el drama, les recuerdo que si son fanáticos de las series turcas, este es su lugar. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa, análisis detallados y por supuesto, mucho cotilleo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Primero hay que entender la magnitud del fenómeno Kerem y Hande. Su relación, que floreció durante el rodaje de Sen Kalkam, capturó la atención de millones de personas. La química que irradiaban en pantalla se trasladó a la vida real, creando una pareja adorada, un verdadero símbolo de amor para muchos. La noticia de su ruptura, por lo tanto, fue un shock para sus fans. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. Era la pareja dorada, el epítome del romance turco, y su separación dejó un vacío enorme en el corazón de sus seguidores, quienes veían en ellos una historia de cuento de hadas hecha realidad. La expectación era altísima y la presión mediática insoportable. Cada movimiento de ambos era analizado al milímetro, buscando pistas sobre las razones de la ruptura y, sobre todo, sobre el futuro amoroso de ambos. Así que, ¿qué ha sido de Kerem después de la ruptura? Bueno, el actor, conocido por su carisma y talento, se ha mantenido bastante activo en el mundo del entretenimiento. Ha participado en diversos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su versatilidad y su ambición de llegar a nuevos públicos. Lo hemos visto involucrado en campañas publicitarias, nuevos proyectos cinematográficos e incluso explorando su faceta como productor. Ha diversificado su carrera, buscando expandir sus horizontes y consolidar su posición como una de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Este movimiento estratégico, además, le ha permitido mantener un perfil mediático alto, sin caer en la trampa de la controversia o el escándalo. Un profesional en toda regla. Pero más allá de su carrera profesional, la pregunta que todos se hacen es, ¿ha encontrado el amor de nuevo? Esta es la cuestión que desvela a los fans, quienes ansían ver a Kerem rehacer su vida y encontrar la felicidad en el amor. La presión por encontrar un nuevo romance es palpable, y las redes sociales se inundan constantemente de comentarios y especulaciones al respecto. Si bien Kerem ha sido bastante discreto con su vida personal, los medios turcos y las redes sociales han estado llenos de rumores sobre posibles romances. Se le ha vinculado con varias actrices y modelos, pero hasta el momento, ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada. Hemos visto fotos comprometedoras que resultaron ser meras coincidencias, declaraciones de fuentes cercanas, que nunca se materializaron, y hasta perfiles falsos en redes sociales intentando avivar el fuego de la especulación. La verdad es que Kerem ha sabido jugar sus cartas con maestría, manteniendo su vida privada alejada del escrutinio público. El actor parece estar enfocado en su trabajo y en su propio bienestar, al menos, eso es lo que transmite a través de sus redes sociales. Un enfoque en el crecimiento personal, la salud mental y la conexión con sus seres queridos, lejos del bullicio mediático y las presiones sociales. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Así que manténganse atentos. Porque cualquier noticia sobre un nuevo romance de Kerem Bürsin seguramente dará la vuelta al mundo. Y nosotros, por supuesto, seremos los primeros en traérsela. Ahora centrémonos en algunas series turcas que podrían ser relevantes para este tema, ya sea porque Kerem ha participado en ellas, porque abordan temas relacionados con el amor, la pérdida y la superación personal, o porque simplemente son dramas intensos que nos recuerdan a la intensidad de la relación entre Kerem y Hande. Analizaremos cómo estas series reflejan, de alguna manera, las complejidades del amor y las relaciones, y cómo el drama turco ha sabido capturar la atención del público global con sus historias apasionantes y personajes memorables. Empecemos con Sen Kalkam. Obviamente esta serie es fundamental para entender todo el revuelo mediático alrededor de Kerem y Hande.
Es una comedia romántica que narra la historia de Eda, una joven florista, y Serkan, un exitoso arquitecto que se ve obligado a fingir un compromiso para conseguir un contrato importante. Lo que comienza como un simple acuerdo, poco a poco se convierte en un amor verdadero. La serie, que catapultó a la fama a ambos actores, se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. La serie es relevante para nuestro tema porque fue precisamente en el set de grabación de Senkalkam, donde Kerem y Hande se enamoraron. La química que vemos en pantalla es real, y eso es lo que hizo que la serie fuera tan popular. Ver Senkalkam después de la ruptura es, para muchos, un ejercicio agridulce. Es recordar los buenos tiempos, pero también ser consciente de que esa relación ya no existe. Es una ventana a un pasado que ya no volverá, un recordatorio de un amor que fue, pero que ya no es. Un dato interesante es que durante la emisión de la serie, los fans acuñaron el término Anker para referirse a la pareja, uniendo sus nombres en un gesto de cariño y admiración. Este término se convirtió en un símbolo de su amor, y aunque la relación haya terminado, el legado de Anker perdura en el corazón de sus fans. Sigamos con otra serie que, aunque no está directamente relacionada con Kerem, sí explora temas similares, Aşk Memnu. Esta serie, un verdadero clásico de la televisión turca, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo, con el objetivo de mejorar su posición social. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, y comienza una relación extramatrimonial que tendrá consecuencias devastadoras. La serie, un ejemplo de la alta calidad de la producción turca, es una adaptación de una novela clásica, y ha sido elogiada por su guión, su dirección y las actuaciones de su elenco. Aşk Memnu es relevante para nuestro tema porque muestra la complejidad de las relaciones amorosas, los secretos, las traiciones y las pasiones desenfrenadas que pueden llevar al sufrimiento y a la destrucción. Si bien la relación entre Kerem y Hande no tuvo nada que ver con la infidelidad, la intensidad del drama y las emociones que se exploran en Aşk Memnu pueden resonar con la experiencia de una ruptura amorosa, donde el dolor y la decepción son inevitables. La serie nos recuerda que el amor puede ser un arma de doble filo, capaz de elevarte a las alturas más sublimes, pero también de hundirte en las profundidades más oscuras. Un dato interesante es que Aşk Memnu ha sido adaptada en varios países, demostrando su atractivo universal y su capacidad para generar controversia y debate. Ahora hablemos de una serie un poco diferente, pero que también puede ser relevante para nuestro tema, Fi. Esta serie, protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, es un drama psicológico que explora las obsesiones, los deseos y las ambiciones de sus personajes. Can Mañay, un famoso psicólogo, se obsesiona con Duru, una joven bailarina, y hará todo lo posible para conquistarla, incluso manipular a las personas que la rodean. La serie, con una estética visual impactante y una narrativa intrigante, se adentra en los rincones más oscuros de la psique humana, explorando temas como el poder, el control y la obsesión. Fi es relevante para nuestro tema porque muestra cómo las relaciones pueden ser complejas, tóxicas y destructivas. La obsesión de Can por Duru es un ejemplo extremo de cómo el amor puede convertirse en algo enfermizo y peligroso. Si bien la relación entre Kerem y Hande no fue, aparentemente, una relación tóxica, Fi nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario alejarse de personas que nos hacen daño, incluso si las amamos. La serie nos invita a reflexionar sobre los límites del amor y la importancia de la salud mental en las relaciones. Un dato interesante es que Fi fue una de las primeras series turcas en ser producidas y distribuidas por una plataforma de streaming, marcando un hito en la historia de la televisión turca. Otra serie que podría encajar en nuestro análisis es Sadakatsiz. Esta serie es un drama que cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una mujer mucho más joven. A partir de ese momento, la vida de Asia se desmorona y ella decide vengarse de su esposo y de su amante. La serie, un éxito de audiencia en Turquía y en varios países del mundo, explora el tema de la infidelidad desde una perspectiva femenina, mostrando el dolor, la rabia y la frustración de una mujer traicionada. Sadakatsiz es relevante para nuestro tema porque muestra el dolor y la devastación que puede causar la infidelidad. Si bien no hay evidencia de que la ruptura entre Kerem y Hande haya sido causada por una infidelidad, Sadakatsiz nos recuerda que las relaciones pueden ser frágiles y que la confianza es fundamental para mantenerlas.
La serie nos hace reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones, y sobre las consecuencias devastadoras que puede tener la traición. Un dato interesante es que Sadakat Sith es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, lo que demuestra que las historias sobre infidelidad y venganza son universales y resuenan con audiencias de todo el mundo. Finalmente quiero mencionar una serie que explora el tema de la superación personal después de una ruptura amorosa, Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y creativa que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Khan, el hijo del dueño de la agencia. Sin embargo, su relación se enfrenta a muchos obstáculos y desafíos, incluyendo malentendidos, intrigas y secretos del pasado. La serie, con un tono ligero y divertido, celebra el amor, la amistad y la importancia de perseguir los sueños. Erkencikus es relevante para nuestro tema porque muestra que es posible superar una ruptura amorosa y encontrar la felicidad de nuevo. Sanem pasa por momentos difíciles después de separarse de Khan, pero con el tiempo aprende a valorarse a sí misma, a perseguir sus sueños y a encontrar el amor verdadero. La serie nos inspira a no rendirnos ante las adversidades y a creer en el poder del amor para transformar nuestras vidas. Un dato interesante es que Erkencikus fue un gran éxito internacional, especialmente en Latinoamérica, donde conquistó al público con su historia romántica y sus personajes entrañables. Estas son solo algunas de las series turcas que podrían ser relevantes para nuestro tema. Por supuesto, hay muchas otras series que exploran temas relacionados con el amor, la pérdida y la superación personal. Lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Pero también es importante recordar que siempre hay esperanza y que siempre es posible encontrar la felicidad de nuevo. Y hablando de felicidad, ¿qué les ha parecido este recorrido por el mundo de las series turcas y el drama de Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem encontrará el amor de nuevo? ¿Qué series nos recomiendan para analizar en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Hemos hablado de cómo Kerem se ha mantenido enfocado en su carrera después de la ruptura, aunque los rumores de nuevos romances no cesan. También analizamos series como Senkalkapm, Aşk Memnu, Fi, Sadakat Sith y Erkencikus, todas ellas con temáticas que, de alguna manera, reflejan las complejidades del amor y las relaciones. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y que sigan disfrutando del drama turco. Ciao.